Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor ahora que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre, nosotros te imploramos, ayúdanos a entender tu palabra, porque necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos una inspiración divina y poderosa que nos ayude a perseverar en tu temor y a confiar en ti en medio de nuestras debilidades y flaquezas. Oh Señor, guíanos por tu Espíritu y sácianos con el pan que viene del cielo. Por su nombre, en Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, como decíamos en el mensaje anterior, el título es La gloria y la voluntad de Dios en la entrega de Cristo. Y nosotros vemos en estos versículos una idea principal, que es la que Pablo va a tratar de transmitir a través de nosotros. Y es esta: la gloria y la voluntad de Dios Padre son alcanzados por Jesús en el acto de su entrega por nuestros pecados, llegando así a rescatarnos del presente siglo de maldad. Nosotros vimos en el mensaje anterior, el versículo número 4, las bendiciones espirituales de la que Pablo dice aquí, de la que Pablo aquí da gracias a vosotros y paz. Hoy vamos a continuar viendo cómo Jesús se entrega por nuestros pecados para rescatarnos de este siglo de maldad. Un punto bien claro. Sin embargo, vamos a tener que dividirlo, porque la enseñanza aquí es bastante amplia. Y vamos a empezar por el final. Y me van a disculpar porque yo lo ordené empezando por el final. El final es esto. El final es que todo fue obrado por Dios según su voluntad. Pero quiero iniciar de aquí para que se entienda como el hilo de idea de Pablo. El texto nos dice, versículo 4, donde nos quedamos, que se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y aquí hay algo claro al final del versículo 4, la última parte, y es que era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Miren cómo Pablo lo subraya, lo resalta. Él pudo haber dicho porque Dios quiso salvarnos. No, él quiso señalar al Padre. De las tres personas de la Trinidad, él señala al Padre como el autor principal de la obra de Cristo por nosotros. Aquí es la voluntad del Padre la que Cristo está haciendo. Y parece algo muy bien relacionado con lo que Juan dice en su evangelio. El Señor Jesucristo decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Había una voluntad que Cristo estaba realizando. Él se dio a sí mismo, sí. Él se dio por nuestros pecados, es verdad. Él nos rescató, también es verdad. Pero ¿de quién era la voluntad que él estaba ejecutando? La voluntad
de nuestro Dios y Padre. Dios es el autor del plan soberano de redención. Y lo hemos hablado en varios domingos atrás, hablando de ese plan eterno de redención. Un plan que se realizó en la eternidad. El autor de ese plan es nuestro Dios y Padre, como lo vemos aquí por boca de Pablo. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al final, el resultado es tener una relación con Dios. Pero también dice Efesios 1:5, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Tanto en Efesios como en Juan se nos dice que la obra final de Cristo está en la voluntad de nuestro Dios y Padre, del Padre. Él envió a su Hijo. Él mandó a que Cristo tomara nuestro lugar. Él preparó todo un plan para salvarnos. Y esto es, hermanos, sorprendente, porque el plan que Dios Padre preparó tenía que ver con reunir a todas las naciones en una sola persona, en Jesús. Eso es lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2, 11 y 13. Y lo mismo que le dijo Dios a Abraham: te voy a bendecir, y en tu simiente, en un hijo tuyo, el cual es Cristo, bendeciré a todas las naciones de la tierra. Es decir, amados hermanos, que este plan que fue desde el Antiguo Testamento siendo narrado, explicado, hasta llegar al hecho en el Nuevo Testamento, todo ese plan de redención es el plan de Dios Padre. Es decir, que en la obra de salvación, quien estableció este orden, quien señaló la salvación y quién sería el Salvador, es nuestro Dios y Padre. El amor de Dios se manifiesta en que Él reúne a todas las naciones alrededor de Él mismo. Los libera, les da poder por su espíritu, un nuevo nacimiento. Y todo esto para hacer su voluntad. Un siervo de Dios dice: los verdaderos santos tienen en primer lugar una mente que se complace y se deleita en aquel que los salvó, en Dios. El verdadero gozo tuyo y mío debe de estar siempre en Dios. Siempre debe de estar en Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Y hasta ahí fue lo que nosotros vimos la semana pasada. En esta semana, vamos a continuar con ese plan. La primera parte es que nuestro Dios y Padre, la primera persona de la Trinidad, es la que prepara todo el plan de salvación, según Gálatas 1, versículo 4. Pero veamos ahora en segundo lugar el fin de este plan, el objetivo de este plan. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo alaba a Dios. Y esto es una doxología. La doxología era como una forma de cántico. Era como un momento en que el creyente es llevado en el Espíritu y dice: Dios, gracias, te alabo. Es una exaltación a Dios. Sin embargo, también podemos meditar en esta exaltación. ¿Por qué él exaltaba a Dios? Por la obra de Cristo. Y él exaltaba a Dios porque el Padre había hecho un plan para salvar a pecadores. Él exalta a Dios por esta obra poderosa. Pero podemos añadir que además de esta doxología, esto nos lleva a pensar en el resumen de la obra de Cristo, de la vida de Cristo.
Pablo alaba al Señor por la obra completa, por el nacimiento de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, por la venida de Cristo. Observen el versículo 4, hablando de Jesús, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ese es el contexto del pasaje. Pablo está pensando en Cristo, se dio a sí mismo. Él nos liberó del presente siglo malo. Y esto no fue por casualidad, fue la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios, alabo el nombre de Dios. ¿Ven la continuación de la idea? Él ve la obra de redención. Él se goza en el plan de Dios. ¿Y cómo termina? En una alabanza, en una doxología. El mayor regalo del Evangelio no es la salvación, no es el cielo, no es ser librado del infierno, no es ni siquiera la vida eterna. El don supremo es Dios mismo. Y por esto Pablo alaba al Señor, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos en un mismo propósito: dar gloria a su nombre. ¿A través de qué? A través de la salvación de los hombres. Por eso él termina diciendo: sea la gloria a Dios por los siglos de los siglos. La palabra gloria en el griego es doxa, sea la gloria, es decir, sea la grandeza, sea el esplendor, sea la magnificencia, sea el señorío, sea la honra, sea el honor, sea la alabanza. Son una expresión de la excelencia del carácter y los atributos de Dios. ¿Y por qué Pablo alaba así a Dios? Porque Dios había hecho todo este plan con un solo fin: su propia gloria. A veces la iglesia y algunos de los creyentes predicamos como que Dios solamente vino a salvar al pecador. Y ya, ese es el fin de la obra de salvación de Dios. Y en cierta manera es así. Dios envió a su Hijo para salvar al pecador. Dios hace un plan para salvar al pecador. Pero solamente llega hasta ahí. Pablo dice: a quien sea la gloria. Es decir, él está apuntando a que toda esa obra de redención llevaba un fin mayor. Todo era para Dios. Todo era para su gloria, para su alabanza, para que hombres enemigos de él, rescatados por Cristo, ahora dieran gracias a Dios y los reconocieran como Dios. Un siervo de Dios dice: el fin de la creación es que esa creación pueda glorificar a Dios. Ahora bien, ¿qué es glorificar a Dios? Sino regocijarse en la gloria que Él ha desplegado. Y esa frase es interesante de este siervo de Dios, porque el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar, gozar de Dios. El hombre va a glorificar a Dios no en su pecado, sino reconciliándose con Dios. He ahí la obra de Cristo. El hombre es reconciliado y es llevado a una relación con Dios y da gloria a Dios en su relación con Dios. Ese gozo y regocijo del pecador da alabanza a Dios. Por eso es que la obra misma de Cristo da gloria a Dios, porque le abre el entendimiento a los hombres, porque los salva, los rescata. La felicidad de la criatura consiste en regocijarse en Dios, con lo cual también Él es engrandecido y exaltado. Por esto concluimos que el único fin de Dios, al trazar su plan para que por medio de Cristo los hombres fueran salvados, es que Dios mismo fuese glorificado, fuese exaltado, engrandecido. Cuando un hombre es perdonado, termina en una doxología. Cuando un hombre es rescatado del infierno y salvado y perdonado, termina en alabanza a Dios, que es lo que es una doxología.
Una doxología es un reconocimiento de Dios como el grande, el bendito, el eterno, una alabanza, una bendición a Dios, como dice Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero Pablo, ¿por qué tú alabas a Dios así? Oh, por Cristo, porque Él envió a su Hijo a morir por mí. Oh, por el Padre, porque Él preparó todo un plan para salvarnos, siendo nosotros sus enemigos, siendo nosotros los que no queríamos ir donde Él. Él fue y nos rescató y nos salvó. ¿Qué produce eso? Gozo en el pecador, alabanza a Dios. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con este pobre pecador. Qué bueno tú eres, Señor. En eso termina la vida de un pecador que es rescatado y salvado por Cristo. En una doxología, en una alabanza continua al Señor. Agustín de Hipona decía, tú nos has creado para ti. Y nuestro corazón no puede ser apaciguado hasta que encuentre reposo en ti. ¿Qué pensamiento? ¿Para qué Dios nos creó? Oh, para Él. El hombre del mundo dice, Dios me creó, mira, para mi barriga, para yo gozarme y alegrarme en mi vida. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Así dice el impío. Comamos y bebamos, y al final no vamos a morir como los caballos, como los perros. El hombre de Dios dice, no, yo fui creado para algo mucho más excelso, mucho más alto que comer y beber. Fui creado para la gloria de Dios, para ser una luz, para ser alguien que exalte, que traiga una doxología a Dios continuamente, alabanzas a nuestro Creador. Por eso, amados hermanos, nosotros podemos decir como Agustín, no tendremos paz en el corazón hasta que nos reposemos en Él, hasta que no volvamos a Él, hasta que no descansemos en Él. ¿Y qué aprendemos de esto? Amados hermanos, aprendemos que el fin de nuestra vida es encontrarnos en Dios. El fin de nuestra vida, el fin, nuestro tesoro, no puede ser nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro carro, nuestra casa. Nuestro tesoro es Dios. Porque solamente en Él tenemos paz, gozo, deleite. Job. Para mí es sorprendente la vida de este pobre hombre, por lo mucho que sufrió. Lo perdió todo en un día. Todo lo perdió. Y si a nosotros nos pasara, nos volveríamos locos. Se me fue la mujer, se me fueron los hijos, perdí la casa, perdí el trabajo. ¿Para qué yo estoy vivo? Recuérdate esto. Estás vivo para la gloria de Dios. Para eso estás vivo. Para dar gracias a Dios, para glorificar a Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Job se hubiera pegado un tiro si no hubiera sido cristiano. Cuando lo perdió todo, ¿sabe lo que él hizo? Adoró al Señor y reconoció la única verdad que un hombre tiene en esta vida, que cuando Dios da, qué alegría. Y cuando Dios da, qué alegría. Sea Dios bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Sea Dios bendito. Y se postró y adoró a Dios. Yo tal vez nunca llegue, ¿verdad?, a esa estatura de esa fe de ese hombre. Pero, amado hermano, tenemos que trabajar con nuestra mentalidad. Tú vas a ser una mujer amargada si tú quieres vivir para tus hijos, o para tus hijas, o para tu esposo, o para tu negocio. Tú vas a ser un hombre amargado si tu vida está solamente detrás de tu familia. Ese no es tu fin. Tu fin, Dios te hizo para Él, para que tú le glorifiques a Él, para que tú encuentres gozo y deleite en Él. Y si mañana o ahorita te toca despedir a un hijo, a tu esposo, despedirlo porque ha muerto, tú puedas estar en paz y tranquilo,
porque Dios hizo eso. Y Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Querido amado hermano, aprendamos a tener un solo deleite y gozo: Dios. Aprendamos. Dios es nuestro tesoro. Y para que ya sea que comamos o bebamos, o tengamos hijos y familia y todo lo demás, qué bueno, qué bendición. Aprende a tenerlos para la gloria de Dios. Ten tu casa y dale gracias a Dios y disfruta tu casa y hazlo para la gloria de Dios. Ten tu familia, ten tus hijos, tenlo todo lo que Dios te da, pero tenlo todo para la gloria de Dios. Apúntalo todo hacia Dios. Ay, mami, ¿verdad que yo soy tu tesoro? No, mi hija, Dios es mi tesoro. Yo te amo con todo mi corazón y moriría por ti. Pero óyeme bien, Dios es mi tesoro. Hermano, eso debe estar claro en nuestro corazón. Porque nuestros propios hijos nos van a herir. Nuestra esposa nos va a herir. Los esposos vamos a herir a las esposas. Entonces se acabó todo, parte. Entonces quiere decir que tu tesoro en la tierra, tú naciste para ese hombre, para esa mujer o para ese niño. No, Dios no te hizo con ese propósito. Es más, tú naciste desnudo. Desnudo naciste. Y desnudo te vas a ir. No lo olvides. Desnudo te vas a ir. Un estudiante mío de 18 años, terminando la universidad, murió. Sus padres con tristeza y nosotros que lo conocíamos lo lloramos. Pero esa es la realidad. Ahora nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, confiando en su voluntad, que es buena, justa y piadosa. Por eso podemos estar en paz. Hay un hermoso himno que dice: estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi alma esté, o esté en plena aflicción. El himno 110. Yo voy a estar en paz con mi Dios. Yo estoy en paz con Él. Y en tercer lugar, amados hermanos, vemos ahora el plan en acción. Ya hemos visto quién hizo el plan: Dios el Padre. Ya hemos visto el fin del plan, la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, veamos el plan en acción. Imagínense usted que estamos aquí todos reunidos y vamos a hacer un plan. Vamos a limpiar la iglesia. Entonces ahí está la hermana Norma es encargada de a organizar el plan. Bien, las mujeres, fulana, fulana y fulana, a la izquierda. Los hombres, a la derecha. Los niños, haciendo esto. Ella prepara el plan. Entonces, el objetivo: limpiar la iglesia para adorar a Dios. Muy bonita, muy bien. Y ahora la ejecución. ¿Cuándo se va a efectuar el plan? Hoy a las 4 de la tarde. Vengan. Y allí empieza la ejecución del plan. El plan se pone en acción. Versículo 4, la parte A. Hablando de Jesucristo y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Observen ahí, amados hermanos, que lo primero que dice, lo primero que va a acontecer en el plan, es que Jesús se entrega a sí mismo por nuestros pecados. Eso es lo primero del plan. Hay otra traducción que dice: habiéndose dado Él mismo por los pecados de nosotros. El plan de Dios era el revelarse a sí mismo. El Padre dice: me voy a revelar con todo mi poder y gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Hijo vendría a manifestar, a mostrarle a todos el poder y la gloria de Dios. Era el Hijo el que debía de venir a mostrarle a todos a Dios, a revelarle a todos a Dios. Un pasaje muy interesante es Romanos 1 al 4. Si me acompañan, si van conmigo allí, por favor. Romanos 1 al 4.
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio de Dios. Y este Evangelio es acerca de ¿quién? De su Hijo. El Padre va a manifestar su nombre y su gloria por medio del Evangelio de Dios. Este Evangelio es acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y hay otro pasaje muy bueno también que lo resume. 1 Corintios 15, 1 al 4. Hace ese mismo resumen, no lo voy a leer por el tiempo. Tanto Romanos como en Corintios, así en Gálatas, Pablo resume el Evangelio diciéndonos que se trata de Jesucristo. En una sola frase, el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo. Cuando Dios prepara su plan de salvación, envía a su Hijo. Y ese su Hijo mostraría toda la gloria del Padre en Él. En Él. Él, su Hijo, mostraría todo quién es el Padre. Por eso, Pablo dice aquí que el Señor Jesucristo es la manifestación de la gloria del Dios Todopoderoso. Él manifiesta, Él hace conocer al Dios Todopoderoso. Añadiendo Pablo, volvamos a Gálatas otra vez. Gálatas 1:4. Añadiendo Pablo, habiéndose dado Él mismo, dice el pasaje. Cuando Cristo vino, enviado por el Padre, Él no vino obligado. Él vino a entregarse Él mismo. Y miren el amor del Padre y por otro lado el amor del Hijo. El amor del Padre fue hacer todo un plan para salvar a pecadores. Y el amor del Hijo estaba en que Él mismo se entregaba. No era obligado que el Hijo estaba allí. No era sufriendo que el Hijo estaba allí. Él se dio por entero. Él mismo era su ofrenda a Dios Padre. Su ofrenda era su propio cuerpo. ¿Recuerdan las palabras en el momento de la Santa Cena? Este es mi cuerpo, hablando del pan, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, hablando del vino, en el que es hecho el nuevo pacto. Hermanos, observen cómo Él estaba preparando a los discípulos para el terrible momento de la cruz. Él se estaba dando a sí mismo. El Hijo de Dios se entregaba en cuerpo y alma a cumplir con el propósito del Padre, salvar a sus enemigos, salvar a pecadores. Romanos 5:10 dice algo interesante: siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¡Wow! Miren a Dios el Padre. Era reconciliado con los pecadores por la muerte de su Hijo. Su Hijo se entregaba. Su amado Hijo, su tierno Hijo. Nosotros hemos estado en los estudios bíblicos hablando en el Evangelio de Juan. Y hay un pasaje en Juan 1:18 que nos dice que el Hijo unigénito, el que está pegado al pecho del Padre. ¿Qué relación de amor entre el Padre y el Hijo? Como una madre que carga a su hijo y lo pega a su pecho. Como un padre que carga a su hijo y lo pega a su pecho. Juan dice, así está el Hijo, Cristo, Jesús, con su Padre. ¿Qué relación de amor? Y aún así, con tanto amor,
Él entrega a su Hijo. Y su Hijo va por su propia voluntad para morir por pecadores. Cuánto amor en el Padre, cuánto amor en el Hijo. La salvación no es por los sacrificios de los hombres, ni por tu esfuerzo personal. Es por el amor del Padre, quien preparó un plan para salvar. La salvación no es por tu esfuerzo. No dejes que Satanás te engañe. Tú eres tan sacrificado, tú eres tan sacrificada, que Dios tiene que aceptarte. No, somos pecadores. Para poder recibirnos, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo, Él mismo vino libremente y se entregó por nosotros. Pablo está enseñando esto porque recuerden, como decíamos en la introducción de esta carta, que habían falsos maestros que se habían introducido a la iglesia y le decían a los hermanos: óyeme, vamos a volver a las tradiciones, vamos a volver a los verdaderos sacrificios. Ustedes se están perdiendo de muchas cosas buenas. Usted sabe lo que es hacer un buen ayuno, una buena oración, guardar los días, ser más piadoso. Vendían la piedad como parte de su sacrificio, como si fuera un esfuerzo, como si tú lograras una mayor elevación espiritual si tú servías a los hermanos. Y Pablo toma esa idea, la rompe y dice: no es así. Es el plan del Padre salvar al pecador y es la voluntad del Hijo el venir a entregarse. Por eso es que somos salvos. Es por eso, amados hermanos. ¿Y por qué el Hijo vino? Por los pecados de nosotros. Por los pecados. En el plan de acción, el Hijo viene con libertad. Por los pecados de nosotros. He ahí la causa. Y un precio de tan inestimable valor lo dio por nuestros pecados. Algo tan despreciable e indigno como la maldad del hombre. Por eso vino el Hijo a morir. Ay, bueno, mira, Jesús vino a salvar a los hombres porque son buenos. Porque si ellos no fueran malos, Jesús no vendría. No, el texto dice que fue por nuestros pecados, siendo nosotros sus enemigos, siendo nosotros pecadores. Nuestro Señor, quien nos amó, se dio por nuestros pecados. No fue por nuestras grandezas, ni por tus grandes talentos, ni por lo maravilloso que eres, ni por lo sabio que tú eres, sino por lo vil que tú eres, por lo pecador que tú eres. Pablo está enseñando a estos hermanos y a nosotros que cuando nosotros éramos los enemigos de Dios, ahí, en ese momento, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y su Hijo vino para buscarnos. Lo que nos mata cada día como un cáncer es el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios. Eso nos mata como un cáncer. Pero Dios preparó todo un plan y envió al médico por excelencia, a Cristo, para aplicar la única medicina al pecado: su muerte. Su muerte en la cruz. En el pecado desgraciadamente nacimos y por ser representados en Adán, ahora estamos en pecado según Romanos 5:12. Como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, es una verdad importantísima para nosotros. Nunca dependas de ti, depende de Cristo. Nunca depende de tu obra o tu sacrificio. Confía solamente por la fe en Cristo Jesús. Él es Dios. Y Él vino a buscarnos y a salvarnos.
Esta era nuestra condición, pecadores. Y por los pecados de nosotros, el Hijo de Dios vino a morir. Pero en segundo lugar vemos también que ese Hijo de Dios, al morir, al mismo tiempo estaba haciendo otra cosa, rescatándonos. Nos estaba rescatando. Pablo dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Miren los 3 puntos ahí. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. El sacrificio de Cristo no solo trae a su pueblo el perdón de los pecados, sino también que los rescata. Hay un rescate del reino de las tinieblas, del pecado. Somos tomados y sacados de allí, rescatados. Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que nosotros estamos viviendo en el pecado, sirviendo al pecado, esclavos del mundo, del diablo y de las pasiones, y el Hijo de Dios cae en medio de nuestra impiedad y maldad y nos saca de allí, nos rescata, nos toma de la mano y nos lleva al reino de su amado Hijo. Tito capítulo 2 versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos hizo su pueblo, el pueblo del pacto. La palabra rescatar presupone que los que reciben este beneficio están en un gran peligro del que son totalmente incapaces de librarse. Imagínense usted que venga aquí un grupo de hombres armados, cierren la entrada, cierren aquí y nos toman preso a nosotros. Y están todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Necesitamos que alguien nos rescate. No podemos salir solos. Aunque nosotros los hombres seamos fuertes, pero esos hombres están fuertemente armados. Aunque las mujeres sean inteligentes, no importa. Están amarradas, atadas ahí, tiradas en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que alguien nos rescate, que venga la policía, que venga la guardia, alguien que venga a salvarnos. En esa condición estaba el hombre, atado, y miren esta condición, de manos, de pies, un pedazo de cadena en la cabeza, atado, así era que estamos, sin poder movernos, esclavos del pecado. Y sobre todo, bajo la ira de Dios. De esa condición de esclavitud es que viene el Hijo de Dios. Y al morir en la cruz, nos rescata. Pablo usa la palabra aeón para decir mundo, siglo. Él dice, el mundo, desde el punto de vista del tiempo y del cambio, es un mundo transitorio que sigue apresurado hacia su fin. Pablo dice, para rescatarlo del presente siglo, del presente tiempo de maldad, mundo de maldad, en el cual se da todo tipo de placer, todo tipo de deleite se ofrece. Este mundo es como una gran feria de la vanidad. ¿Qué es lo que te gusta a ti? A mí me gustan las joyas. Oh, sí, hay joyas para ti. ¿Y a ti qué te gusta? Me gustan los hijos. Así hay muchos hijos y nietos para ti. ¿Y a ti qué te gustan? Los hombres. Aquí hay muchos hombres. Las mujeres. Aquí hay muchas mujeres. Oh, la droga, el alcohol. Es una feria de la cual Pablo está pensando en que nosotros estamos en esa feria
atados, consumiéndonos cada día y sin poder liberarnos de esa feria de la vanidad, envuelto en placeres y tesoros carnales, como si estuviéramos medio dormidos, medio luchando por despertarnos, sin poder despertarnos porque estamos borrachos, estamos torpes, sin pensar en lo que es bueno, en lo que es agradable a Dios. No podemos pensar, nuestra mente está en tinieblas. Ese es el lugar donde el hombre vive. Toda la humanidad está bajo pecado, en tinieblas. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Nada puede liberarnos, porque lo peor de todo es que nosotros no queremos ser liberados. Amamos tanto lo que nos ofrecen que no queremos ser liberados por Cristo. Amamos tanto la riqueza, las joyas, el alcohol, la droga, todo eso lo amamos. No queremos ser liberados. Jesús, ¿para qué vienes? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Vino a liberarlos y ellos no quisieron nada con Jesús. Por esto, Pablo dice, ningún sacrificio de los hombres es suficiente. Ningún sacrificio de los hombres es suficiente para librarlos de esa esclavitud, para librarlos de ese anhelo y deseo por el pecado. ¿Qué anhela el pecador? Pecar. ¿Cuál es el deseo del pecador? Entregarse a su maldad. Y si alguien lo detiene, pelearía con esa persona. Esos hombres decían, la obra de Cristo, no, tu sacrificio, tus esfuerzos, esfuérzate y sé mejor cristiana, sé mejor cristiano. Sigue en tu esclavitud, no importa. Ve a la iglesia y también reúnete con tus buenos amigos. Bebe, come, disfruta de los deleites temporales. Sigue. Los judaizantes se guardaban de no matar, no robar. Yo no hago nada malo. Pero tú eres bueno. Tú eres una muchacha buena. Tú no matas, tú no robas. ¿Para qué? Tú necesitas eso de la iglesia, del evangelio. Sí, está bien, ve a la iglesia, pero déjalo ahí. No te conviertas. ¿De qué te vas a convertir? Si tú eres una gente tan buena. Si tú eres un hombre tan bueno, tan trabajador, ¿de qué te vas a convertir? Satanás quiere que vengamos a la iglesia, pero también quiere que mantengamos esa vida de impiedad y de maldad en la que muchos están prisioneros. Aún a veces sin saberlo. Prisioneros, atrapados. El infierno está lleno de gente que se considera buena. Pero el quitarle la gloria de Dios, el quitarle la gloria a Dios es pecado. El ignorar a Cristo es pecado. El mantenerse en ese estado de impiedad y desobedecer a Dios en el llamado a arrepentirnos es pecado. Queridos hermanos, el no responder a Dios porque pensamos que somos buenos es la evidencia de que Dios no va a recibir la gloria de nosotros. El infierno está lleno de gente así. Huye de la ira que vendrá, es la exhortación que da el apóstol. Jesús dio su vida por los pecados que tanto temes. Jesús dio su vida por el pecado que tanto amas, que destruyen tu alma, tu familia, tu vida. Y miren qué cosa, qué contradicción. Y lo he dicho así adrede. Tú le temes al pecado, pero también lo amas. No. Yo no soy tan malo como fulano. Es decir, yo soy malo, pero él es peor que yo. Yo le temo a decir que soy malo. Pero no temes pecar. Pero no temes a Dios. Queridos hermanos, miren cómo Satanás nos engaña
nos dice que somos buenos y después nos dice, sigue pecando. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Mira a tus amigas, todos tienen novio, tú puedes tener novio. Mira a tus amigos, todos beben. Míralos. Tú no eres tan malo como ese hombre, ese papá, fulano de tal. Tú no eres tan malo como esa mujer. Tú eres una mujer buena, que le aguanta mucho ese hombre. Y nos mantiene engañados, haciéndonos pensar que no necesitamos la cruz, porque ya somos buenos, o por lo menos no tan malos como otros. Entonces nuestro corazón se queda tranquilo. Yo no soy tan malo. Amados hermanos, ese es el engaño en que el alma cae. Ese es el engaño. Cuando ponemos chiquito nuestro pecado, estamos siendo engañados. Cuando ponemos inservible la obra de Cristo, estamos siendo engañados. Cuando nosotros podemos nosotros mismos redimirnos, salvarnos a nosotros, estamos siendo engañados. Nos han engañado. El diablo lo ha logrado. Lo ha logrado. Dios nos llama a confesar lo que somos. Dios nos llama a venir a Él como lo que somos. Dios nos llama a venir con nuestro orgullo. Dios nos llama a venir a Él a reconciliarnos. ¿Y por qué? Porque estamos en pecado y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. El camino a la vida no es por tu sacrificio ni esfuerzo personal. El camino a la vida es a través de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios retumba. Cree en el Señor Jesucristo. Nunca dice, cree en ti mismo. No te creas la mentira de Hollywood. Cree en ti mismo. Sigue tu corazón. Te veré en el infierno. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero que entendamos, amados hermanos, que el Evangelio es claro y nos está llamando a nosotros a desconfiar en lo que tiene que ver nuestra salvación. Desconfía completamente de ti y confía completamente en Cristo. Y esto es importante porque los hombres que quieren agradar a Dios, pero también quieren agradarse a sí mismos, terminarán engañándose y perdiéndose. Los hombres que quieren salvarse a sí mismos y también buscan a Cristo, se darán cuenta que se van a quedar ni en un lado ni en el otro. Ni recibirán a Cristo, pero tampoco se apartarán de Él, sino que se entregarán a sus deseos y pasiones. Pablo está corrigiendo este mal desde el principio y establece que la salvación es a través de esa voluntad de Dios, por medio del acto de la obra de Cristo en la cruz. Porque nosotros no podíamos, estábamos perdidos, porque nosotros estábamos condenados. Queridos hermanos, que Dios nos permita a través de esta carta afirmar nuestros pies sobre la obra de Cristo, afirmar nuestras almas sobre el hecho probado en las Escrituras de que somos pecadores y que no tenemos esperanza sin Cristo. Afirmemos nuestros pies sobre el hecho de que Dios hizo un plan y envió a su Hijo para lograr ese plan. Que Dios nos permita creer en Cristo, confiar en Cristo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo vamos a recibir tiempo de refrigerio? Tiempo de paz. Cuando nos arrepintamos y cuando nos convirtamos. ¿De qué? De tus pecados. De tus pecados. Que Dios nos conceda ser guardados del presente siglo de maldad. Si Cristo te salvó,
Él se metió en el campo de batalla, al área de Satanás, te tomó y te sacó, te rescató. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No vuelvas al mundo. No vuelvas a servir a los ídolos. No vuelvas a servir a las tradiciones. No vuelvas a servir a los hombres, a tus pasiones. No vuelvas atrás. Hay un gran peligro en esto. Pablo escribió esta carta porque todas esas iglesias de Galacia estaban en peligro de dejar a Cristo para volver a los rituales y al mundo. No, pues yo soy cristiano y estoy firme. El que cree que está firme. Pablo señala al pecado de la idolatría, al pecado del orgullo, a todos esos pecados y dice, el que cree estar firme, mire, que no vuelva atrás. Mire de dónde fue sacado. Querido hermano, joven que estás aquí, Dios nos llama a mantenernos en la fe del Hijo de Dios, no en otra fe, en una única fe, la del Hijo de Dios. Que Dios nos permita mantenernos allí. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos en el nombre de Cristo que tú bendiga nuestras almas. Ayúdanos, Señor. Mira esta carta de Pablo a los Gálatas y el gran peligro que esta gente tenía de volver atrás, de apartarse de Cristo para seguir su pecado y la vanidad y la locura de este mundo. Oh Dios, bendícenos y permítenos recordarnos unos a otros que el plan de Dios es lo que se ha ejecutado a través de Cristo para rescatarnos de un siglo de maldad, de una era de maldad, de un mundo de impiedad. Bendícenos y susténtanos y manténnos en la fe, pero también trae a aquellos que están en el pecado, trae a aquellos niños y jóvenes que aún no se han arrepentido de su mundo de maldad a Cristo. Tráelos, Señor, con cuerdas de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.